les sirva a ustedes para que aumenten su experiencia en cuanto a los conocimientos teóricos. Ya la segunda parte es el conocimiento práctico de esta unidad didáctica. La unidad didáctica se llama asistencia en inmunizaciones. Cuando nosotros hablamos de esta unidad didáctica, agarramos pues una asignatura medular en la carrera de salud, de nuestra carrera de enfermería, porque hablar de inmunizaciones es hablar de una actividad que nosotros realizamos en cualquier nivel de atención. Si ustedes, por ejemplo, van a trabajar en el nivel 1, que son puestos de salud, centro de salud, hay un programa ampliado de inmunizaciones, que el MINSA, como todos los programas, el MINSA ya hace años que está este programa, más de 50 años. Luego de eso, toma una población muy vulnerable para esta área de salud, que son las inmunizaciones, ¿no? Básicamente son los niños menores de 5 años. También hay vacunas, alumnos, para adultos, pero nosotros, a través del programa ampliado de inmunizaciones, nosotros priorizamos más a los niños menores de 5 años. ¿Por qué? Les voy a contar, les voy a informar por qué esa población tan vulnerable, porque hay una cosa, cuando el ser humano nace, desde neonato, desde recién nacido, este ser humano es tan indefenso ante la agresividad del medio externo. El medio externo en algún momento se vuelve muy agresivo, se rompe ese equilibrio que debe haber entre el huésped, que somos nosotros, el ambiente, que es donde nos desenvolvemos, donde nosotros vivimos, y el agente, que son los microorganismos patógenos que están en el ambiente, ¿no? Si nosotros hablamos del agente, vamos a hablar de los microorganismos que van a hacer daño al huésped, en este caso al ser humano. Estos microorganismos, alumnos, son tan antiguos como el hombre. Entonces, estos microorganismos, llámese bacterias, virus, parásitos, hongos, siempre ha existido, es tan antiguo como el hombre, ¿no? Sino que la humanidad ha ido descubriendo que existen estos agentes patógenos durante toda la etapa propia que nosotros conocemos de la humanidad, ¿no? Si nosotros nos enmarcamos desde el punto de vista científico de la investigación, nosotros decimos que somos evolución del mono, ¿no? Eso desde el punto de vista científico, humano. Pero si nosotros vemos desde el punto de vista religioso, nosotros somos católicos y creemos en un ser superior que es Dios. Y según la Iglesia Católica y lo que creemos en Dios, dice el hombre fue creado por Dios, ¿no? Nuestros primeros padres fueron primero Adán y después Eva. Y de ahí se desarrolló toda la humanidad, ¿no? O sea, hay dos puntos de vista en cómo llegamos nosotros a evolucionar hasta la actualidad. Hay dos teorías, ¿no? La teoría científica del hombre, que somos evolución del mono, y la otra teoría es ya basada en lo espiritual, en lo religioso, ¿no? Que somos creados por Dios. Pero cualquiera de las dos tendencias, que ahorita los dos siguen existiendo y siguen prevaleciendo, el hombre a través de la ciencia ha descubierto en todo lo que respecta a la evolución humana, ha descubierto justamente a estos seres tan pequeños, tan microscópicos, que nosotros no lo podemos ver a simple vista. Pero así como ustedes lo ven tan microscópico, porque esto lo han sacado, estas imágenes de los microorganismos, y le han dado también por su forma, por su característica, le han dado un nombre, ¿no? Lo han llamado virus, bacteria,
parásitos, hongos, por su estructura molecular, porque algunos son microorganismos, son células, y otros solamente tienen un ARN, que no son células. Por ejemplo, si hablamos del virus del COVID-19, no es una célula. Se ha demostrado, porque es un virus nuevo que nos está atacando ahorita, y desde el momento que apareció el 2019 en Wuhan, en China, ha ido la humanidad, diferentes países desarrollados en tecnología, han ido estudiando de qué está hecho este virus del COVID-19, o científicamente llamado SARS-CoV-2, ¿no? Porque tenemos nosotros también el SARS-CoV-1, pero este es el SARS-CoV-2. Ese es un nombre científico que comúnmente lo llamamos nosotros, ¿no? Virus de COVID-19. ¿Por qué COVID-19? Porque se inició esta pandemia, y los primeros casos que se iniciaron fue pues en noviembre del 2019. Un ratito voy a admitir a alguien quiere ingresar, me parece. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos microorganismos patógenos, hablamos pues de que así dada su estructura, algunos son células, otros solamente están compuestos de una parte de la célula, que es el ARN o el ADN, que es una estructura donde está toda la carga genética de este virus, de esta bacteria, pero sea una célula o solamente un componente de un pedacito de una célula, que es el ARN, va a hacer daño cuando ingresa al huésped, que somos nosotros, ¿no? Entonces, los microorganismos patógenos, alumnos, siempre ha existido. Es tan antiguo, como les vuelvo a repetir, es tan antiguo como el hombre. Así es que no pretendamos nosotros, ser humanos, decir que ellos nos han invadido, porque ellos siempre han existido. Si no, la humanidad no los ha descubierto, porque si nosotros vemos desde el concepto de la evolución humana, sabemos toda la historia, ¿no? Por los conocimientos básicos en primaria, en secundaria, que nos han dicho cómo ha evolucionado el hombre desde ser simio, ¿no? Toda la evolución que ha descubierto primero el fuego, después ha descubierto porque eran nómades, ¿se recuerdan? ¿No? Pero siempre ha existido este agente infeccioso, siempre ha existido, y siempre también cuando ha habido algún desequilibrio en el huésped, ha ingresado, le ha dado oportunidad de ingresar por diferentes vías de entrada, pero ingresó este agente infeccioso, bacteria, parásito, hongo o virus, ingresó. ¿Por qué? Porque necesita de este huésped para que pueda sobrevivir. En el medio ambiente está, ¿no? Mientras nosotros nos portemos bien. ¿Por qué digo yo esto? Porque el huésped es el que va a desequilibrar esta tríada ecológica que después les voy a comentar. Entonces, todo el comportamiento que hace el ser humano va a estar en relación de darle oportunidad o no de que estos microorganismos patógenos ingresen al cuerpo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de unidad didáctica, asistencia en inmunizaciones, básicamente nos vamos a enmarcar en las enfermedades prevenibles por vacunas. A lo largo de la humanidad, nosotros, el hombre, a través de la ciencia, ha ido descubriendo a estos microorganismos patógenos, y también al momento de descubrir, también ha realizado ciencia, investigación de cómo mantenerlos alejados y que estos microorganismos no nos hagan daño, ¿no? Entonces, a eso se llama pues que crearon las vacunas. Las vacunas son unas sustancias, no son medicamentos, son sustancias biológicas. ¿Por qué sustancias biológicas? Porque están hechos de estos mismos microorganismos patógenos.
pero la diferencia es que la ciencia a través de los laboratorios, en los laboratorios crean, identifican su estructura molecular de esta bacteria, de este virus, de este parásito, de este hongo, identifican de qué está hecho y entonces crean un antídoto. El antídoto es contra la estructura molecular de este agente infeccioso. Entonces, y eso se llama vacunas. Nosotros ahorita tenemos 23 tipos de vacunas que a través de las inmunizaciones protegemos tanto a la población menores de 5 años, que es el grupo más grande que nosotros inmunizamos. También hay vacunas para adolescentes, por ejemplo, el papiloma humano, el toxoide tetánico. También hay vacunas para los adultos, en caso de la influenza, por ejemplo, estacional, que todos los días nos tenemos que aplicar una vacuna, sobre todo para los más susceptibles, más vulnerables, ¿no? Que son los adultos mayores o los adultos que tienen una comorbilidad infecciosa respiratoria, ¿no? En caso de la influenza. Y también tenemos vacunas para las gestantes, por ejemplo, ¿no? Para prevenir, sobre todo, por ejemplo, la vacuna antitetánica para las gestantes, porque la probabilidad de que nazca un bebé intramuro, o sea, dentro de un hospital, es buena, pero también hay lo otro, que pueden nacer extramuros en la calle. Entonces, para eso necesitamos prevenir, porque si nace o sea, el parto se da en la calle, la probabilidad de que se infecte el bebé, el recién nacido, es bastante alta. ¿Por qué? Porque no lo pueden desplazar a la mamá y al bebé con el cordón umbilical, tienen que cortar, tienen que separar al bebé de la placenta. Por esa razón es que si es en la calle, imagínense, nadie tiene pues una tijera estéril que nosotros utilizamos en un hospital. Tienen que cortarlo hasta con un cuchillo de casa o una navaja o un material cortante para que puedan separar el bebé de la placenta. Porque es todo un tema, porque primero es el parto y después es el alumbramiento. El parto es la salida del bebé al exterior y el alumbramiento es el desprendimiento de la placenta. Se desprende la placenta más o menos entre 20 a 30 minutos posterior a la salida del bebé. Entonces no lo pueden mantener juntos, tienen que cortar porque tienen que atenderle al bebé y separar la placenta del bebé, porque si no, el bebé no puede respirar, tiene que ya utilizar todo su organismo para su propio beneficio. Entonces, por esa razón es que hay que cortar el cordón umbilical. Y para eso, para evitar pues el tétano que se transmite por materiales oxidados, materiales sucios, contaminados, puede pasar al bebé a través de la ruptura del cordón umbilical, una gran probabilidad. Para eso es que a la gestante se le vacuna contra el tétano, porque nosotros no sabemos dónde va a dar a luz, entonces siempre nosotros hablamos de prevención. Y las vacunas son preventivas, no son curativas. O sea, la vacuna no cura. Por ejemplo, si a un paciente le da, a un bebé le da la tuberculosis, por ejemplo, entonces si nosotros le vacunamos contra la tuberculosis, que es la BCG, le estamos previniendo de que tenga o desarrolle la enfermedad, no, porque ya se produjo una inmunidad activa, ¿no? Porque la inmunidad pasiva lo da las vacunas, pero cuando nosotros hablamos de inmunidad activa, es que ya el ser humano ha estado en contacto con el microorganismo patógeno, ingresó a su cuerpo y ahí depende de su sistema, su sistema inmunológico, cómo responde. Si va a responder en forma positiva, entonces le va a dar leves
síntomas propios de la vacuna, como son fiebre, no una fiebre alta, con la fiebre le va a dar decaimiento al niño, quizá dolor en la zona de aplicación de la vacuna, pero eso es propio, efectos secundarios propios de la vacuna. Lo más importante es que se le ha inmunizado, o sea, ingresó la materia, el virus o la bacteria al cuerpo del niño y en forma atenuada, en forma dormido o inactivo, y este sistema nervioso lo va a identificar, perdón, el sistema inmunológico lo va a identificar como un agente extraño, ¿no? Un agente extraño, y ahí va, lo identifica, lo escanea y va a producir anticuerpos contra el virus o la bacteria, ¿no? Si, por ejemplo, es la BCG, es contra la bacteria de la tuberculosis. Y si es la influenza, es contra el virus de la influenza tipo 2, ¿no? Entonces, a eso responde nuestro curso. La primera parte, lo que nosotros vamos a hacer, es netamente la parte teórica. También les voy a dar vamos a hacer práctica para que ustedes puedan ver a través de videos, ¿no? Entonces, Licenciada, ¿le podría hacer una pregunta? sí, sí, dime. En el caso, por ejemplo, yo tengo a mi hijito y yo le vacuné de la varicela. Entonces, eso significa que... ¿Perdón? Vacuna contra la varicela. Sí, ¿No? licenciada. Ya. Entonces, eso significa que después ya de estar vacunado, ¿le va a volver a dar? Ujú. Buena pregunta. Todo, nosotros acá, yo les voy a decir cómo nosotros manejamos a través del Ministerio de Salud. Si nosotros lo ponemos desde el punto de vista, así netamente, si ustedes ven los conceptos, lo que es inmunización, inmunidad quiere decir protección total ante un agente infeccioso, ¿no? Te has inmunizado. Si desde el punto de vista así netamente conceptual nosotros decimos ¿qué es inmunizar? Es protegerle totalmente ante ese agente infeccioso. Eso es el concepto básico de inmunidad, es protección total. Pero nosotros estratégicamente, y no solamente Perú, sino a través de la Organización Mundial de la Salud, sabemos que ninguna vacuna inmuniza totalmente. Lo que la vacuna hace, alumnos, es prevenir de los síntomas extremos, de los síntomas muy graves de la enfermedad. No es que le va a inmunizar. Por ejemplo, ¿no? En este caso su compañera dice que le ha le ha puesto la vacuna contra la varicela. Entonces la pregunta es, si este niño o niña que está vacunado contra la varicela tiene contacto con una persona, no necesariamente niño, porque la varicela también da en adultos, que es varicela zoster. En niños es varicela y en adultos es varicela zoster, la enfermedad. Entonces, si este niño o niña, ¿qué es, mujer o varón? Tu hijita, hijita. Varón, Ya. varón. Por ejemplo, este niño que ya está inmunizado contra la varicela, si tiene contacto, por ejemplo, con otro niño que está desarrollando en su fase inicial, que es el máximo contagio, antes que salga la erupción de vesículas en todo su cuerpo, a través de la tos, del estornudo, se encuentra ahí el virus en la boca. Entonces, si es que tiene contacto con un enfermo, su cuerpo a través de la vacuna, ¿qué logró? Que desarrolle o produzca anticuerpos contra la varicela. En caso de la varicela, según la literatura, dice que si una persona desarrolla la varicela en su fase activa, o sea, sin vacuna, si no tuvo en contacto con otro enfermo, desarrolla la varicela y luego de eso nunca más le da, porque ya tuvo contacto y tuvo anticuerpos.
En este caso, la hijita de mi compañera le han vacunado contra la varicela. Así tenga contactos, por ejemplo, con un niño que está cursando con la enfermedad de la varicela, la pregunta es, ¿se va a infectar? ¿Sí o no? Probablemente sí se infecte. Si bien es cierto, tiene la vacuna, está inmunizado, o sea, su cuerpo ha producido anticuerpos contra la varicela, pero si este virus ingresa a su cuerpo, la ventaja es que lo va a hacer tan leve que ni siquiera lo va a sentir. Le va a salir algunas erupciones en su carita, porque la varicela es cefalocaudal. Primero son erupciones en la cara y después se distribuye en todo el cuerpo. Pero la ventaja de un niño que se ha inmunizado contra la varicela es que va a desarrollar una enfermedad muy leve. Casi no se va a notar. Le va a dar fiebre, se controla la fiebre con antipiréticos, le va a salir quizá algunas erupciones en la cara y un poco en su cuerpo, pasa el proceso de 10 a 15 días y luego de eso se va. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya experimentó a través de una vacuna, porque ¿qué cosa le han puesto a tu hijito? Es el virus de la varicela. La vacuna contiene el mismo microorganismo de la enfermedad, pero en forma dormida, en forma atenuada. Ese término atenuar quiere decir que lo inactivan. Al momento de los laboratorios de hacer las vacunas, sacan su estructura molecular del mismo microorganismo que provoca la enfermedad, pero lo atenúan, o sea, le quitan esa agresividad de poder, cuando ingresa la vacuna, de poder reaccionar y poder desarrollar la enfermedad, ¿no? Esa inactivación se llama atenuar. Atenúa Una su consulta. efecto infeccioso y como su cuerpo ya produjo anticuerpos contra la varicela, entonces no le va a hacer mayor daño, ¿no? Y si tiene contacto con un enfermo, ya sea adulto o niño, puede contagiarse, porque este término de inmunidad no es exacto, porque inmunidad quiere decir, yo me vacuno, por ejemplo, ¿no? Les digo que yo me he vacunado, porque yo pertenezco a la población de primera línea. Nosotros nos vacunaron con la vacuna de Sinopharm, la vacuna china. Somos los primeros que nos han vacunado. Entonces, si yo digo así, ¿no? Directamente digo, me han inmunizado, sí me han inmunizado, pero si yo me pongo a pensar el concepto exacto de inmunizar, quiere decir que ya no me va a dar el COVID-19. ¿Por qué? Porque ya me han vacunado. ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, me han puesto la vacuna contra el COVID, pero si yo tengo contacto con el virus, me puedo contagiar. Pero la ventaja en mi cuerpo es que ya hay anticuerpos contra este virus del COVID, que es los anticuerpos IgG y IgM. Los dos tipos son anti el COVID-19. Entonces mi cuerpo ya produjo anticuerpos. Entonces si yo me descuido, bajo la guardia, por ejemplo, como en la calle, me bajo la mascarilla y justo el comensal que está a mi lado tiene el virus, ¿puedo inhalarlo? Claro que sí. Pero la ventaja con el resto de la población que no se ha inmunizado es que mi cuerpo ya ya produjo anticuerpos contra el COVID-19. ¿Y me va a dar el virus? Probablemente sí, me dé, pero en forma muy leve. Casi como una gripe, ¿no? Quizá voy a tener fiebre, malestar general, 2 semanas de aislamiento, que es donde se produce. También les voy a hablar sobre el mecanismo de transmisión de las enfermedades y el periodo de incubación. ¿Qué quiere decir periodo de incubación? Es el tiempo que demora el virus en multiplicarse, porque si bien es cierto, tú lo inhalas el COVID-19,
el virus, no lo vas a inhalar uno, lo inhalarás en cada estornudo o en cada tos que elimine el enfermo contagiado del COVID por tu nariz, porque ahora dice la vía de entrada no solamente la nariz, es la boca y los ojos. Entonces nosotros lo vamos a inhalar, no uno, no dos, vamos a inhalarlo millones, porque son partículas tan microscópicas que en cada estornudo, el hecho de hablar también muy cercano, por eso es el distanciamiento social, hace que yo pueda inhalar este virus del COVID. Y luego el virus dentro del cuerpo necesita, si ingresó 1 millón, pero es insuficiente para hacerte daño, tiene que multiplicarse y crecer. A eso nosotros llamamos periodo de incubación. Desde el momento que lo inhalas, va a tus pulmones y puede ir por vía circulatoria, puede ir a diferentes órganos, ¿no? Incluso al cerebro. Ha habido encefalitis infecciosa por COVID, ¿no? Se fue al cerebro, hizo un daño. ¿Por qué esta predilección de irse al cerebro, de irse a los riñones, de irse al hígado, de irse al estómago, ¿no? El sistema digestivo? Entonces ya eso es el grado de virulencia que tiene. ¿Qué es el grado de virulencia? Es el grado de agresividad que tiene un agente infeccioso. Pero va a depender mucho también de la inmunidad del huésped. Si el huésped está, ¿quién nos da buena inmunidad a alumnos? Es la dieta, o sea, la comida, los nutrientes que consumimos diariamente. Eso va a fortalecer nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico. Entonces, si ingresa el virus, va a ingresar al organismo de la persona, pero en ese momento no va a hacer los efectos, no se va a presentar los síntomas y signos. Necesita este virus multiplicarse por millón. Si ingresó 10,000, es insuficiente para que te haga daño. Tiene que multiplicarse, tiene que crecer, multiplicarse y recién ahí hace daño. ¿Cuánto tiempo necesita? 2 semanas. Por eso es el periodo de aislamiento, 2 semanas. Por eso todos, cuando te detectan que tienes el COVID, te dicen 2 semanas tienes que estar aislada, porque si no, tú puedes contagiar a la otra persona. Entonces, para que el virus se muera en ti, tienes que estar aislada de otra persona. Por eso es el aislamiento de 2 semanas, porque es el tiempo que necesita el virus en multiplicarse. Los primeros días de contagio, por ejemplo, hoy día te contagias, entonces hoy día no vas a presentar ningún síntoma y signo, ¿no? En una semana, más o menos, entre 5 a 7 días necesita el virus para multiplicarse y para hacer daño. Y 15 para morir en tu cuerpo, porque a diferencia de todos los otros microorganismos, los 3, porque son 4, es microorganismo, bacterias, virus, parásitos y hongos, son 4 tipos. Pero solamente los virus, alumnos, a diferencia de los 3 restantes, los virus tienen lo que nosotros llamamos su historia natural de vida. ¿Qué quiere decir historia natural? Que sin intervención de ningún fármaco, ningún procedimiento, estos virus, así como nacen, también crecen, desarrollan y mueren. Sin intervención. Por ejemplo, el resfrío común es viral. Tú lo que atacas tomando antigripales no es al virus, no matas el virus, sino mejora los síntomas del resfriado. Pero el virus, así, por ejemplo, si tú no tomas un antigripal, tomas solamente líquidos tibios, si te da fiebre, puedes tomar un paracetamol, pero luego de eso, ya a la semana, que es su periodo de incubación del virus del resfrío común, y va a pasar, y muere, y te curas. No has tomado ningún antiviral para el resfrío común, no, porque no necesita. Igualito, todos los virus no tienen tratamiento, tiene su historia natural donde crece, se desarrolla y después muere. A diferencia de los otros 3 que sí
se tiene que cortar porque ellos no mueren, así como mueren los virus. No, ellos son agresivos, hacen mucho daño y por eso necesitamos cortar esa infección. Y para cortar utilizamos, si es de tipo bacterias, un antibacteriano, un medicamento contra la infección de bacterias, un antiparasitario si son parásitos y un antimicóticos si son hongos, ¿no? Entonces ahí cortamos nosotros la infección porque ellos sí no tienen una historia natural. Ellos sí son agresivos y hay que ayudarnos de la ciencia a través de los medicamentos para cortar esa infección. Pero en cambio los virus no. Los virus son los únicos que tienen una historia natural. Ingresa a tu cuerpo, te hace daño y después se desarrollan, crecen, se desarrollan y cumplen su ciclo y se mueren, ¿no? Entonces, eso es la diferencia. Entonces, la primera parte vamos a hacer conceptos básicos sobre inmunidad para que ustedes más o menos ingresen ya a lo que básicamente ya es el curso, ¿no? Vamos a ver conceptos. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Profesora, yo quería saber, tenía una duda. Ajá. Quería saber si esas vacunas que ponen, o sea, ¿qué diferencia hay entre esas vacunas que ponen en los centros de salud a los niños y las vacunas que ponen las clínicas privadas? Porque veo que en las clínicas privadas ponen la hepatitis A y también creo que, ay, no me acuerdo, pero son diferentes. ¿Me podría explicar, por favor? Claro, alumnos, nosotros trabajamos en base a normas, en base a leyes que da el MINSA. El MINSA en todo el sistema de salud de alumnos, el MINSA es nuestro ente rector. Entonces, si nosotros estructuramos el Ministerio de Salud, en la cabeza está el MINSA, Ministerio de Salud, y que es el ente rector que da las normas, da las leyes, que todos nosotros que estamos trabajando en salud vamos a ejecutarlo, ya sea del sector estatal, como son los hospitales, los centros de salud, los puestos de salud del Estado, como también los privados. En caso de privados, las clínicas, los policlínicos, los centros, los consultorios que son más pequeños, ¿no? Todos nos regimos de las normas del MINSA. Entonces, a través del MINSA salen normas en caso de, por ejemplo, el programa ampliado de inmunizaciones tiene un esquema que nosotros debemos cumplir en las inmunizaciones. Y si ustedes ven el esquema que está enmarcado en lo que es la tarjeta de vacunas, entonces ahí nosotros vemos un esquema que se debe cumplir, y tanto el público como el privado. A diferencia, por ejemplo, si tú me preguntas de la hepatitis A, en el esquema del MINSA no aparece esa vacuna como prioridad. Lo que sí de las hepatitis, de los tipos de hepatitis, lo que priorizamos por su alta morbilidad y mortalidad es la hepatitis B. Entonces, algunas clínicas, o todas las clínicas, ¿de dónde compran tanto el sector público como privado las vacunas? De la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS. ¿Qué es la OPS? Es una institución internacional que es una sede del MINSA, de la Organización Mundial de la Salud. Su mismo nombre dice Organización Mundial de la Salud. Vela por el bienestar y la salud del mundo. Y luego de eso se ha subdividido por regiones. Y esta región de lo que es América del Sur y el Caribe
directamente lo maneja la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y a nosotros nos rigen. Entonces, ¿qué hacen el Estado y qué hacen los privados? Entonces, compran vacunas y todos los estados, ¿ah? La OPS abarca todo lo que es América Latina y el Caribe, o sea, Centroamérica, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Concentran la compra de las vacunas a la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, por ejemplo, compran en el mes de abril, en el mes en mes de enero y el mes de febrero, compran vacunas. Entonces, coinciden todos estos países en comprar y ustedes saben la oferta y la demanda. Cuanto más grupos compren o países compren, se centraliza la compra. Entonces compran en volumen y la Organización Panamericana de la Salud los vende y les sale más barato a todos los países las vacunas. Entonces ellos ven riesgo-beneficio. Si yo no vacuno a mi población, me corro el riesgo de que se infecten de todas las enfermedades que puedo prevenir a través de vacunas. Entonces, voy a tener enfermo a mis niños, a mi gestante, a mis adolescentes, a mis adultos. Voy a gastar en su recuperación, en su tratamiento, recuperación y quizá rehabilitación. Entonces no me conviene como Estado. Mejor compro las vacunas en bloque, todos los países se ponen de acuerdo y compran a la Organización Panamericana de la Salud y les sale muy barato. Por esa razón es que el Estado da en forma gratuita. En forma gratuita, no es porque esté mal la vacuna, sino que el Estado se pone de acuerdo con todos los países de América Latina y el Caribe y compran en bloque a la Organización Panamericana de la Salud las vacunas. Todos los años hacen lo mismo. Entonces, el volumen es tal que cada vacuna casi no le cuesta mucho porque se concentra la cantidad de vacunas, ¿no? Entonces, por eso es que el Estado da en forma gratuita. No es porque las vacunas son malas, son las mismas vacunas que los privados compran a la Organización Panamericana de la Salud y por eso, a través de los laboratorios, y por esa razón es que ustedes saben que las clínicas lucran con salud. Para ellos es un negocio, la salud. Entonces, como negocio, les cobran todo. Tú una atención que haces en la clínica, te cobran desde el momento que pisas la clínica, ¿no? Todo te cobra. Entonces, ¿por qué? Porque los privados es un negocio. En cambio, en salud no es un negocio, la salud es un derecho. Por esa razón, las vacunas son gratuitas, porque al Estado le sale muy baratas y riesgo-beneficio. Prefiero gastar en vacunas que me salen baratas y inmunizar a toda mi población a que ellos están desprotegidos y tengo que gastar a través del SIS toda su atención, ¿no? Me sale más caro. Pero las vacunas... Para terminar, estas vacunas que su compañera nos ha referido son las mismas vacunas que maneja el MINSA, porque no hay otro, elaboran los mismos laboratorios, lo vende a la Organización Panamericana de la Salud y la OPS vende a todos los países de América Latina y el Caribe. Y el privado hace los mismos, una compra directo a los laboratorios. Entonces ellos, como es un negocio, ponen un precio a las vacunas. Entonces la población no puede pensar, porque cuesta en las clínicas es mejor. No, son las mismas vacunas, hacen el mismo efecto, el mismo beneficio para las personas que se vacunan, tanto en el MINSA como en el privado. Algunos privados incluso aumentan algunas vacunas que como comorbilidad y mortalidad no es tan agresiva. Si estas vacunas de lo que dice el calendario de vacunas es porque es agresiva y tiene
alto índice de mortalidad y morbilidad. O sea, muerte en niños y enfermedad en los mismos. Morbilidad y mortalidad. Entonces, por eso es que el MINSA ha ido aumentando. Si ustedes ven la historia del calendario de vacunas, alumnos, van a ver que a lo largo de la existencia de este calendario de vacuna del MINSA, van a ver que ha ido cambiando el esquema, ¿no? Ha ido cambiando. Nosotros hablamos de vacunas, la triple, o sea, era 3 vacunas en uno. Después de ahí elaboraron, dijeron, hay que aumentar los laboratorios, dice, se puede hacer 4 enfermedades, proteger 4 enfermedades en una sola vacuna, salió la tetravalente. Y ahora, después investigaron una enfermedad más en la misma vacuna, entonces ahorita estamos en la pentavalente, o sea, con una sola inyección, tú inmunizas 5 enfermedades en el niño. Y después de ahí saldrá en una sola inyección 6, y así sucesivamente, porque la ciencia también cambia, ¿no? Pero para completar la idea, chicos, tanto en el privado como en el estatal son las mismas vacunas. No es que en el privado, como cuesta, es mejor. Eso, si les dicen así en el privado, les están engañando, porque tiene el mismo efecto. Solamente que el privado, como es negocio, cobran por vacunar, cobran. En cambio, en el MINSA, como el MINSA es del Estado, no cobra por vacunar, pero son las mismas vacunas. Solamente como que te dan una cita exacta el miércoles, te voy a vacunar a las 10 de la mañana. Entonces tú lo llevas a las 10 del día miércoles a tu hijito y le vacunan o'clock, puntual, ¿no? Le hacen sentar, un espacio cómodo y todo. Entonces, y tú dices, bueno, prefiero pagar porque es una mejor vacuna que el MINSA y me atienden bien. Es un negocio y cuando es negocio está en los médicos, van a ver la diferencia. Hay médicos que trabajan en el MINSA y hay médicos que trabajan también, los mismos médicos en el MINSA y en privado, una clínica privada. Igualito sucede, los mismos médicos tú lo encuentras en eSalud y trabajan en clínicas privadas. En eSalud y en el MINSA ni caso te hacen, ni te dan la mano, ¿no? Antes de la pandemia les hablo. En el MINSA ni te dan la mano, ni saben tu nombre, los médicos te dicen por tu patología, ¿no? El señor del hígado, el señor de la pierna fracturada, ¿no? El señor de la fractura de codo. O sea, lo despersonalizan tanto al paciente que lo llaman por su enfermedad. Y eso se tiene que corregir. Siempre nosotros, cuando dice, el señor de la cama 405, este doctor se llama señor Juan Pérez. Ya, el señor Juan Pérez, ¿no? Porque bien desagradable, que dice, señor de la hepatitis, ¿dónde está el señor de la fractura de fémur? O sea, ellos se han desnaturalizado totalmente, que ellos, como su función de los médicos es curativo, o sea, curan alteraciones orgánicas, ya sea por infección o por un traumatismo, pero su función básica es curar. Pero los mismos médicos te dicen, te dan su tarjeta y dicen, atiendo, y tú ves ahí clínica, por ejemplo, ¿no? Para no hacerle cherry, San Pablo, ya. Entonces tú vas, le llamas, concertas una cita y todo, y el mismo médico te atiende, y cuando abres la puerta, te abren la puerta para que veas, hasta te da un beso. Te da la mano, te da un beso, siéntese por favor, un poco más y no sé, te da un cafecito. Es el mismo médico que atiende en MINSA y el mismo médico que atiende en la clínica. Porque la herencia es que está manejando pues su estabilidad, porque ellos ganan por atención en consulta, atención médica en una clínica, aparte de su sueldo, les pagan lo que llaman productividad, o sea, cuanto más produces, más atenciones tienes,
entonces le pagan un plus, aparte de su sueldo. Entonces, por eso es que te tratan tan bien y tú te sorprendes, ¿qué? Pero el doctor ayer en el hospital ni me miraba, ahora me quiere hasta dar un cafecito, ¿no? Miren el grado, y es el mismo profesional, ¿no? Entonces, no es porque hay que quitarnos la idea de que no es porque las vacunas de los privados sean mejores que la vacuna del MINSA, son las mismas, elaborado en el mismo laboratorio, y el laboratorio lo vende a la Organización Panamericana de la Salud y de ahí lo compran los estados y los privados. Profesora, ¿y por qué estas vacunas de las clínicas a los niños dan menos efectos? Como no tienen fiebre, no les dan dolor. ¿Por qué? Eso no entiendo. Los efectos secundarios van a ser los mismos. Los efectos secundarios son los mismos. Quizá el médico de la clínica se anticipa y le receta un paracetamol o un ibuprofeno, un antipirético inmediatamente de la colocación de la vacuna, cosa que el MINSA indica condicional. Si tiene fiebre, le damos. Si no tiene fiebre, no le damos. Si es la primera dosis, por ejemplo, la primera dosis que recibe un bebé cuando nace, son 2 vacunas, antihepatitis y la BCG. Entonces, ahí si tú trabajas en un hospital materno-infantil y a la mamá le dan de alta, tiene que salir su bebé con estas 2 vacunas. Eso, según el MINSA, nos dice para poder, como estrategia sanitaria, nos dice para nosotros cumplir que un bebé, o sea, el establecimiento de salud que atendió el parto, también tiene que poner la primera dosis de la vacuna del recién nacido. Entonces la mamá sale le vacunan al bebé contra la hepatitis B y contra la BCG. Entonces sale con su calendario de vacunas. Ahí se inicia. Entonces, nosotros que trabajamos en el programa de inmunizaciones, vamos a recepcionar al bebé a los 2 meses, porque es su siguiente dosis. Es a recién nacido, después hay un espacio de 2 meses para que reciba su siguiente dosis de vacuna, ¿no? Entonces, nosotros le hacemos la pregunta, señora, cuando le vacunaron, cuando nació, le vacunaron. ¿Hizo fiebre? ¿Hizo fiebre post vacuna? Y le dice, sí, señorita, sí, joven, le ha dado fiebre. Entonces, ese niño, su organismo responde produciendo anticuerpos, pero con fiebre. Incluso la mamá te dice, sí, ha hecho fiebre altísima, ¿no? Entonces, inmediatamente, e incluso si es que la mamá, porque hay mamás que son bastante previsivas, que llevan consigo todo, su pañal, su termo, todo, y llevan paracetamol o panadol, ¿no? Con nombre comercial. Llevan su paracetamol. Entonces, si nos dice eso, inmediatamente nosotros ahí le podemos dar, de acuerdo al kilogramo de peso, le podemos dar su paracetamol para que ya le vaya haciendo efectos antes que reaccione su cuerpo haciendo fiebre, ¿no? Entonces nos anticipamos. No es porque la vacuna sea mejor, sino ellos hacen eso. El efecto es la respuesta del niño es diferente, cada niño responde diferente. Por ejemplo, si yo les cuento la experiencia de todos mis hijos, han hecho pero fiebre bien bajísima, casi ni siquiera le he dado paracetamol, lo bañaba y después le bajaba la fiebre, sin necesidad de darle paracetamol. Pero hay otros niños sí que hacen fiebre altísima, entonces hay que anticiparnos. Siempre nos ayudamos con la primera dosis. ¿Qué le pasó en la primera dosis? Si le ha dado fiebre post vacuna y le ha dado fiebre altísima, entonces nos anticipamos. Incluso en el mismo consultorio donde le has puesto la vacuna, le puedes dar paracetamol, porque la mamá tiene ahí. Entonces saca solamente su dosis y le das.
Entonces te anticipas a que el niño sabe que en la primera dosis anterior ha hecho fiebre y también en esta vacuna porque el cuerpo reacciona así y hace fiebres altísimas. Hay niños que hacen una fiebre bien bajita, que solamente menos de 38, subfebril, que solamente la mamá lo baña, protegiendo la zona de aplicación, si ha sido inyección, de la vacuna, lo baña y después le pasó la fiebre, ¿no? O sea, esa respuesta es individual, alumnos, pero lo que yo quiero que lleven el concepto es que no es mejor la vacuna de privados que el MINSA. Si no, imagínate, no podríamos tantos. Si en todos los programas, alumnos que tiene el MINSA, porque el MINSA tiene programa para todo grupo etario, diferentes programas, pero si no fuera efectivo el programa que tiene mayor eficacia y eficiencia son las vacunas. Nosotros hemos controlado a través de las vacunas como 28 enfermedades controlables, inmunoprevenibles, y no hemos tenido caso. Hay muchas enfermedades que se han erradicado por completo, por ejemplo la poliomielitis, ya como 15, 20 años que ya no hay en el Perú, que se ha controlado a través de las vacunas. Entonces díganme ustedes, si no fuera eficiente la vacuna que ponemos nosotros en el MINSA, habría brotes. Ha habido brotes de algunas enfermedades, ¿se recuerdan del año pasado? Había un brote que alarmó a la población. Puede haber, porque ustedes saben que nuestra sociedad y a través del mundo vivimos en un país globalizado. ¿Qué quiere decir país globalizado? Es que la población migra, vienen al país, salen del país. Y van a provincia, vienen a la capital. O sea, la población migra, es constante, es dinámico, no es estático, no se queda en un solo lugar, viaja, vienen de provincia para la capital, los de la capital van a la provincia, los de acá de Perú salen al exterior, los del exterior entran. Entonces, eso es la globalización, ese es el intercambio de población dinámico que se mueve, pero también con el huésped que somos nosotros los adultos, los seres humanos, con el huésped también se trasladan muchas enfermedades. Por ejemplo, nosotros es una enfermedad importada, lo que nosotros llamamos enfermedad importada. El Zika, la chikungunya, no es peruana esa enfermedad, es una enfermedad importada, o sea, eso quiere decir que ingresó a nuestro país con los migrantes, Igualito, el COVID-19 es una enfermedad para todo el mundo, es importada, solamente para Wuhan, China, es una enfermedad local, pero para todos es importada. Viajó el virus con la persona, con el caso cero, que lo tuvimos nosotros el 2020, en marzo del 2020, tuvimos el caso cero, donde llegó con esta persona el virus del COVID-19. Y luego se expandió como es, y de todas las enfermedades, alumnos, la enfermedad que se transmite por vía aérea es la enfermedad más peligrosa por la forma de contagio. Uno no deja de hablar. El mismo hecho de hablar, si la vía de transmisión es aérea, tú infectado, y es el hecho de hablar y estás eliminando con las gotitas de saliva que sale de tu boca, estás eliminando miles y millones en este caso, de virus. Porque es muy diferente, por ejemplo, tuvimos nosotros en los años 80 la epidemia, que ahora es pandemia, porque es mundial, del VIH-Sida. 1980, el primer caso en un homosexual que se detectó. Entonces, por eso, como era caso cero del VIH-Sida en un homosexual, lo llamaron la enfermedad rosa, ¿no? Atribuyéndose a los homosexuales. Entonces, y luego de eso ya se ha expandido, pues, ¿no? Ahora es una enfermedad de todos, no solamente atribuidos a los homosexuales, los heterosexuales también, y más aún todavía
Cuando se infecta la mamá, se embaraza, la gestante le pasa a su bebé y el bebé nace ya con el VIH-Sida, ¿no? Ahora el VIH-Sida se controla a través de la vacuna. No, no hay vacuna contra el VIH en el mundo, ¿no? En el mundo no hay una vacuna que controle, que prevenga, solamente la prevención es en el comportamiento del ser humano en forma adecuada. Sabemos cómo se contagia, cuál es su mecanismo de transmisión del VIH-Sida. Es tan igual como la hepatitis B. Por eso nosotros lo llamamos primo hermano de la hepatitis B. Es tan agresiva la hepatitis B, ¿no? Y que puede producir mortalidad infantil. Por eso es que se evita a través de una vacuna, ¿no? Entonces, eso es, alumnos, para que quede claro, no es que igualito sucede en los medicamentos. Nosotros el MINSA utilizamos para tratar enfermedades a través del CIS, utilizamos medicamentos genéricos. Te vas a una clínica, todo es medicamento comercial y también te van a cobrar porque el precio de un genérico y de un comercial es 10, 20, 30 veces más. Porque cuesta así, un blister de 10 pastillas, un blister de paracetamol, te cuesta un sol, pero cómprate Panadol, que es el mismo medicamento, pero es comercial, ¿no? 50 céntimos cada pastilla. Los dos hacen efecto inmediato, sí, porque el medicamento comercial sale de un genérico. Sale de un genérico. El genérico es el nombre químico del medicamento. Entonces ahí le ponen aditivo, protector gástrico, dicen, ¿no? Panadol, protector gástrico, te ponen un blister bonito, colorido y todo eso, o sea, lo hacen más presentable y por eso te cobran. El efecto es lo mismo, ¿no? Paracetamol es un nombre genérico y ahí hay un montón. Doloral, por ejemplo, no de otro laboratorio. Si tú ves, es paracetamol, ¿no? Entonces, eso es, alumnos, ¿no? No hay que Licenciada, dejarnos engañar. Sí, sí, dime. licenciada, una pregunta. Nosotros todos hemos recibido ya nuestras vacunas desde pequeños. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué de nuevo se tiene que vacunar al adulto mayor de neumococo? Buena pregunta. Todas las vacunas, alumnos, no protege de por vida, ni siquiera cuando terminamos nosotros de vacunar a la primera infancia, a los 4 años, con la dosis de, la primera dosis. ¿Refuerzo? La primera dosis terminamos más o menos a los 18 meses, y después vienen ya los refuerzos, 2 años y hasta 4 años. Ahí terminamos el esquema de vacunas en esta primera etapa de los niños en la primera infancia. Esta protección no va a ser de por vida. Bueno sería, ¿no?, de que nos hayamos vacunado hasta los 4 años, después nos protegen ya toda la vida, ¿no? No es así. Incluso el mismo término inmunización no es así, no es exacto, porque inmunizar quiere decir, te ponen la vacuna en la primera infancia y ya no necesitas más toda tu vida, y no es así. Nadie se inmuniza, así como el término inmunizar, sino lo que nosotros hacemos es, a través de la vacuna, es proteger de los efectos agresivos y complicados de la enfermedad. Un niño, si tiene contacto con una persona que está enferma, se va a contagiar, se puede contagiar aún esté vacunado, sino la protección va a ser que no va a ser enfermedades muy graves, muy agresivas. ¿Por qué? Porque el niño ya tiene sus anticuerpos contra esa bacteria, contra ese virus, que le va a ayudar a pasar el proceso infeccioso, pero en forma muy leve. No tan agresiva, a diferencia de un niño que no se vacuna, sí, como no tiene esos anticuerpos de protección, entonces va a ser una enfermedad activa y puede hacer complicaciones muy graves, ¿no?
Por ejemplo, tenemos nosotros una complicación, si un niño no ha recibido la BCG, que es una vacuna contra la tuberculosis, si tiene contacto con un tuberculoso, el niño se va a infectar y va a ser una encefalitis tuberculosa, lo que nosotros, mieloencefalitis tuberculosa, lo que nosotros llamamos MECTEB. ¿Por qué los niños ingresan al hospital con frecuencia con MECTEB? Es porque no han sido vacunados en la primera dosis, porque es dosis única de la tuberculosis, que es la BCG, nada más. No hay refuerzo. Entonces, esta vacuna le protege la primera infancia de la agresividad de esta bacteria, la bacteria contra bacilio tuberculoso, y luego de eso ya tiene su cuerpo que protegerse él mismo a través de su inmunidad natural. Y para eso nosotros incentivamos la alimentación de los niños. El niño que está bien nutrido, el niño que no está con anemia, crece y se desarrolla en forma normal, puede tener contacto con un tuberculoso, sí, puede contagiarse, sí, pero va a ser un contagio leve, quizá va a ser pulmonar, o en su fase inicial se detecta, se da el tratamiento antituberculoso y pasa. Entonces esta bacteria no le da oportunidad para que se vaya de sus pulmones a su cerebro y haga una MECTEB. ¿Se dan cuenta? O sea, las vacunas no protege toda la vida. Más aún todavía si nosotros hablamos del virus, que es el motivo de la pregunta. Por ejemplo, la influenza son enfermedades virales y el virus justamente por su misma vida natural que ingresa a tu cuerpo y crece, se desarrolla, se multiplica y después desaparece. Y ese es cíclico. Entonces el siguiente invierno también igualito te puedes contagiar. Esa es su historia natural de los virus. Por eso es que, ¿para qué le vacunamos contra la influenza? ¿No? Que es una enfermedad respiratoria, para que no se contagie y para que si se contagie, no haga una enfermedad grave. ¿No? Pero va a evitar que se contagie, no. Lo que nosotros debemos hacer es no tener contacto con una persona enferma, porque así sea un virus de la gripe común, a nadie nos gusta pues enfermarnos ni contagiarnos. Entonces, si la persona está estornudando, está con rinorrea, bien alejaditos para que el virus no llegue a nosotros, ¿no? Eso es, o sea, por su vida natural, su historia natural del virus, por eso es que es estacional y se tiene que poner la persona, se tiene que vacunar todos los años, ¿no? Porque es un virus. En cambio, la bacteria no es eso. ¿No hay más preguntas? Cuando nosotros hablamos de ecosistema, justamente, ¿no? El ecosistema, nosotros lo conceptualizamos como es el espacio físico donde nos desarrollamos, ¿no? Nuestro ecosistema. Ahí tiene que ver en el ecosistema 3 componentes básicos, ¿no? Es el huésped, nosotros, los seres humanos, o también los animales, porque los animales, y todos los animales en general, se enferman igual que nosotros, ¿no? Pero en este caso, cuando nosotros hablamos de huésped, hablamos de ser humano, en sus diferentes etapas, pero el huésped es el ser humano. El ambiente del ecosistema es lo que nos rodea, ¿no? Lo que nos rodea, el aire, el sol, la vegetación, el clima, la contaminación también sonora, la contaminación del aire, o cuando quemamos la basura, todo eso es el ambiente. Y el agente son los microorganismos, llámese bacterias, virus, hongos o parásitos. El agente causal de las enfermedades. ¿A quién va a perjudicar? Al huésped, cuando nosotros hablamos de enfermedades del huésped. Pero este equilibrio, llamado también ecosistema, llamado tríada ecológica, en algunos textos van a encontrar como tríada ecológica,
estos tres elementos conviven en un equilibrio y cuando, sobre todo del huésped, todo es culpa del huésped, porque nosotros los huéspedes somos los que dominamos el ambiente, modificamos el ambiente con una mala forma de vivir, quemamos basura, utilizamos diferentes sustancias contaminantes del ambiente, contaminamos el agua, el mar, o sea, siempre el huésped es el responsable de este desequilibrio, porque el ambiente está. Sí, una idea clara nomás cuando se recuerdan el primer aislamiento, confinamiento, cuando empezó la pandemia el año pasado, 2020, cuando se dio el caso cero y a través del gobierno dijeron todos a nuestra casa, confinamiento total de meses, y cómo estuvo la naturaleza, totalmente alegre, e incluso hasta se vieron en el mar delfines próximos a la orilla, vimos pájaros, aves que no migraban porque el huésped era muy agresivo, ¿no? Se comportaba mal con el ambiente y como que el ambiente se descontaminó de nosotros. Mientras nosotros estábamos enfermos, el ambiente se recuperó, ¿no? No había nada de gente en las playas, el mar estaba azulito, el cielo de Lima estaba azul, las aves migraban con mucha facilidad, se posaban en las aguas, en el mar, se vieron delfines en el mar, cosa que nunca hemos visto cuando el hombre está fuera de su casa. Entonces, el gran responsable de todo este desequilibrio es el huésped, somos nosotros, los seres humanos, porque el ambiente va a estar, ya sea poblado o sin población, siempre va a estar el ambiente. Y a veces nosotros castigamos mucho el ambiente, lo tratamos mal, contaminamos, ¿no? Entonces también hay una alteración en el ecosistema, lo que nosotros llamamos efecto invernadero, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos 4 estaciones, pero a veces, por ejemplo, en verano, enero, febrero, sobre todo en enero, que ya es verano acá en Lima, llovía. Increíble, en enero ha llovido y nos consta a todos nosotros, ¿no? En pleno verano hace frío, en pleno invierno hace calor, o sea, el ambiente está modificado por la mala conducta del huésped. Entonces, por eso viene ya, hace como 20 años nosotros hablábamos de enfermedades cíclicas. En el verano, enfermedades gastrointestinales. En el invierno, enfermedades respiratorias, por la humedad, por el confinamiento, porque el virus también sale que provoca las enfermedades respiratorias, más cuando hay frío, hay humedad. Entonces eran enfermedades cíclicas. Sabíamos que nosotros teníamos enfermedades en las personas, sobre todo en la primera infancia y en la segunda. En verano, enfermedades gastrointestinales, diarrea, vómitos, fiebre por diarrea, eso era las enfermedades propias de la época de verano. Y de invierno eran las enfermedades respiratorias. Pero ahora no, ahora vemos en todos los meses que ya no se ha modificado tanto el ambiente, que ya no es estático el agente para poder invadir al huésped. Entonces se ha alterado el ambiente por culpa del huésped y el agente oportunista también está al acecho para poder ingresar a nuestro cuerpo. Porque la gente, chicos, así como agente que se encuentra, si ustedes me preguntan, profesora, ¿dónde se encuentra la gente? Los microorganismos se encuentran en el ambiente, Mientras el huésped no modifica, o sea, no altera y que su mala conducta altere el ambiente, el agente va a estar tranquilo en el ambiente. Porque este agente, chicos, no vive, no sobrevive sin el huésped. En el ambiente se muere y sigue su ciclo de rotación, ¿no? Hay bacterias, parásitos en el ambiente,
termina su ciclo y se muere. Y ahí está. Pero basta que el huésped tenga una inconducta, ¿no? No se alimente bien o la persona queme basura, la contaminación, no se laven la mano, no, la higiene, pobre higiene. Entonces el agente también va a tener una oportunidad para ingresar al huésped, porque sin el huésped el agente se muere. Las bacterias, virus, hongos, parásitos están en el ambiente y se muere, y solamente ahí cumplen su ciclo de vida. Pero si el huésped le da la oportunidad, ingresa, porque si no, el agente no hace daño. Necesita de un huésped para poder multiplicarse y hacer daño. Necesitan de una célula viva para poder multiplicarse y hacer daño, ¿no? Entonces, dentro de los factores, tenemos factores físicos, están básicamente marcados en lo que es el ambiente, factores químicos, factores naturales. Por ejemplo, cómo se daña el huésped, factores naturales por los mismos eventos naturales que nosotros tenemos, inundaciones, huaicos, maremotos, terremotos. Entonces va a dañar al huésped y se va a enfermar, ¿no? Pero no de una infección, sino de un trauma, golpes, quizás caídas, lesiones. Agentes químicos también, hay enfermedades que lo provoca un agente químico, por ejemplo, ¿no? La intoxicación alimenticia, la intoxicación química por medicamentos, o intoxicación en los niños por una cuestión del descuido de un adulto, se tomó la lejía o la raticida, algo que le haya dañado a esta población infantil. O también en los adolescentes puede haber intento de suicidio y se toma las pastillas de la mamá, que es para la presión arterial o para cualquier otra enfermedad crónica, y se toma en cantidad y se intoxica. Agentes químicos. Agentes físicos básicamente está relacionado al clima, clima variante. El clima no es estacional ahora, no en verano necesariamente vas a tener calor. Hemos visto que se modifica el ecosistema por descuido del huésped. Pero también nosotros vamos a hablar de barreras fisiológicas, ese es básico. Felizmente nosotros no estamos desprotegidos, el huésped no está desprotegido. Nosotros, Dios, bueno, los que somos católicos sabemos que tanta maravilla de un ser humano, tanta maravilla no ha sido evolutiva, porque si no estaríamos siguiendo en la evolución, ¿no les parece? Ya somos humanos, entonces evolucionamos a otro tipo de huésped, de hombre, cosa que ya hace 2000 años, si nosotros somos católicos, estamos en el 2020, después de Cristo. O sea, eso quiere decir, hace 2020 años que existió Jesús, porque nosotros, o sea, el año 1 ha sido después de Cristo. O sea, todo lo que nosotros sabemos que es de la vida de Cristo, después, cuando ya se fue al cielo, con el Dios Padre, a partir de ello ya es año 1. Y ahorita estamos en el año 2020, después de Cristo, ¿no? Entonces imagínense, 2020, si nosotros hablamos desde el punto de vista científico, ¿por qué no seguimos evolucionando? 2020 años y no hemos evolucionado. Entonces, eso es, los que creemos en Dios, creemos pues que Él nos ha creado esta maravilla de cuerpo y que va creciendo desde su infancia, desde su nacimiento va creciendo en sus diferentes etapas de vida y nos ha hecho tan perfectos que también nosotros no estamos desprotegidos. Si bien es cierto, la ciencia humana ha avanzado, ha producido vacunas para poder protegernos, se ha estudiado cómo estamos estructurados internamente, se ha seleccionado esa estructura que nosotros tenemos a través de los sistemas. Si hablamos del sistema cardiovascular, hablamos del corazón, los grandes vasos,
la circulación central y periférica. Si hablamos del sistema nervioso, hablamos del cerebro, del sistema nervioso central y periférico, todas las ramas nerviosas periféricas. Si hablamos del sistema gastrointestinal, hablamos desde la boca hasta el recto y el ano, ¿no? Todo ese sistema que se encarga del metabolismo de los alimentos y la absorción de nutrientes para beneficio de nuestras células. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, alumnos, el ser humano es tan complejo y tan perfecto que yo creo, así, ciertamente, que hemos sido creados por Dios, porque somos perfectos. Y esa perfección nos ha hecho también tener estas barreras fisiológicas, este término, chicos, quiero que lo entiendan bien como algo normal. Cuando nosotros hablamos de la fisiología, es una función normal. Si ustedes hablan, por ejemplo, ahora están llevando el curso de anatomía funcional, van a hablar todo lo que es fisiología. Primero hablen, tienen que saber de lo normal para que ustedes después diferencien y hablen de lo patológico, de lo alterado. Pero siempre, primero lo normal. Y ese término va para todo. Cuando nosotros decimos fisiológica, es algo normal, con el cual nosotros hemos nacido y nos va a proteger, ¿no? Después vamos a hablar más ampliamente sobre las barreras fisiológicas. Pero para decirles así, a grosso modo, en la boca, por ejemplo, nuestra primera barrera fisiológica tenemos la saliva, porque en la saliva hay enzimas que nos van a proteger de que nuestro alimento no entre contaminado a nuestro cuerpo. En la nariz tenemos los cilios, que esos vellitos que nosotros tenemos en la nariz, que algunos muy cruelmente agarran una pinza y se arrebatan los cilios de la nariz, eso debe doler horrores. Pero hay personas que se sacan los cilios. Los cilios nasales, a veces por estética, a veces crecen tanto que salen al exterior y estéticamente se ve feo. La persona lo que puede hacer es cortarlo al nivel de la fosa nasal, cosa que no se vea al exterior, porque sí es antiestético ver vellos en la nariz, realmente, y a algunos les crece más, porque ya es cuestión de su mismo cuerpo, que así como les crece la barba, que es un efecto ya netamente genético, entonces igual, así como hay personas que se le cae el cabello porque es genético, igualito hay personas que le crecen los cilios nasales muy largos y estéticamente se ve mal, pero no lo tienen que sacar por completo, sino tienen que recortarlo, así como se recortan los bigotes o el cabello, ¿no? También se tienen que recortar, pero no sacarlo, porque es una barrera protectora fisiológica del aire que inspiramos. El aire, chicos, cuando nosotros hablamos del oxígeno ambiental, hablamos del FiO2, fracción inspiratoria de oxígeno, FiO2. Fi es fracción, la I es inspiratoria de oxígeno, O2. Ese FiO2 es el 21%. ¿Qué quiere decir? De todo lo que nosotros inspiramos en cada respiración, lo que nosotros inspiramos, solamente 21% es oxígeno, el resto son otros gases ambientales. Y no necesita más nuestro sistema respiratorio para poder realizar el intercambio gaseoso. Con un 21% de oxígeno suficiente para que pueda realizar todo el intercambio gaseoso y llevar oxígeno a todas nuestras células, porque eso es su función del sistema respiratorio. Entonces, por esa razón es que nosotros no respiramos solamente el 21% de oxígeno y el resto son otros gases. Y a veces son gases tóxicos y los gases, el aire viene contaminado de partículas, macropartículas que pueden nuestras fosas nasales inspirarlo y va al pulmón y nos hace daño. Entonces, para eso, nuestra primera barrera fisiológica en la nariz son los cilios.
los cilios nasales. Entonces no hay que quitarse. Después voy a hacer todo lo que es la barrera fisiológica en un tema, ¿no? Porque tenemos un montón de barreras fisiológicas normales que nos van a proteger de la invasión de estos agentes patógenos, ¿no? El ecosistema está también, esta parte física que nos rodea, también va a estar alterado por varios factores, ¿no? Y sobre todo, enmarcado a lo que es el huésped, porque los otros factores ambientales se modifica por el problema, el descuido del huésped, o sea, del ser humano. Si el huésped del ser humano tratamos bien a la naturaleza está ahí y nos va a proveer de muchos elementos que nos van a beneficiar al ser humano, claro que sí. Por ejemplo, uno de los elementos, gracias a la vegetación en general, a las plantas, a los vegetales, es que nosotros inspiramos oxígeno, ese oxígeno que ahorita está tan, tan necesitado y tan urgente que todas las personas se desesperan por conseguir oxígeno. Ese oxígeno, chicos, lo tenemos en el ambiente. Y ustedes dirán, profesor, ¿y de dónde sacan esos balones de oxígeno? Justamente sacan del ambiente. El ambiente tenemos nosotros, si estamos vivos es porque respiramos oxígeno. Entonces lo que quieren son compresoras, plantas de compresora de oxígeno que va a jalar del medio ambiente, va a jalar y lo va a concentrar, y eso es el oxígeno. Ese es el oxígeno que necesitan los pacientes ahora de COVID. Lo sacan del medio ambiente y es gratis. Sino lo que cuesta es la máquina llamada compresora, porque su mismo nombre dice va a comprimir, o se lo va a jalar así como, tiene unos grandes, así como chupones, que va a concentrar el oxígeno del medio ambiente y lo va a concentrar y luego de eso lo va a distribuir en balones. Por eso su nombre dice compresora, porque lo comprime el oxígeno. ¿Y de dónde sacan el oxígeno? Del medio ambiente. Estas máquinas tienen que estar así en un ambiente bastante amplio, grande, para que de ahí jale el oxígeno que nosotros diariamente, donde nos desplacemos, gracias a la capacidad pulmonar que tenemos, no tenemos problemas de inhalarlo, ¿no? Entonces, eso es. La naturaleza no se va a modificar, más bien al contrario, nos va a beneficiar para nuestra vida, porque lo que no necesita, por ejemplo, las plantas no necesitan oxígeno, alumnos, para vivir, más bien al contrario, necesita lo que nosotros eliminamos. ¿Qué eliminamos nosotros? Es el CO2. Cuando nosotros hacemos, estoy inspirando oxígeno al 21%, mi FIO2 21%, porque mi capacidad pulmonar, no tengo problemas ahorita para respirar, mi capacidad pulmonar está al 100%. Hago esto, estoy inspirando de todo el 100% que ingresa a mis pulmones, el 21% es oxígeno, ¿no? Por eso hay que tener la casa también ventilada, que ingrese el oxígeno de afuera, porque afuera es que hay mayor concentración de oxígeno. En las casas, si lo tenemos todo cerrado, entonces el oxígeno también no vamos a inspirar el 21%, por eso es recomendable tener ventanas grandes. Si es a la calle, mejor, tienen que ventilar y todo eso, ¿no? Para que ingrese el oxígeno de afuera, del ambiente, a sus casas, porque si no está muy concentrado y están bajando la capacidad inspiratoria. Ya no están inspirando el 21%, sino quizá menos. Entonces eso también hay que considerarlo. Por eso es que tienen que abrir sus ventanas, tienen que abrir sobre todo ventanas, porque la puerta no, porque les pueden robar y todo, pero las ventanas tienen que estar bien ventiladas. No se olviden, porque nuestros pulmones captan el FIO2 del 21%. Y después de captar, botamos. ¿Y qué cosa botamos? El CO2, el dióxido de carbono.
lo que no nos sirve, producto de la emulsión que tienen las células, y las células trabajan y emiten un gas, y eso se llama emulsión, y lo eliminan a través de nuestros pulmones, lo eliminamos al exterior. ¿Y quién se beneficia con el CO2? Las plantas, porque las plantas, para que hagan fotosíntesis, así no haya sol, pero hay luz del día, para que haya fotosíntesis necesita del CO2. Y ellos, con la ventilación que hacen con el aire, generan más oxígeno y atrae más oxígeno. ¿Para qué? Para nosotros. Entonces, por eso, nosotros con las plantas somos una simbiosis. Simbiosis quiere decir ayuda mutua. Por esa razón, alumnos, yo les aconsejo que tienen que tener plantas en su casa. Si tienen espacios pequeños, maceteros. Si tienen la dicha de tener un jardín, qué bonito. No lo tengan todo tierra, planten. Si quieren plantar algún vegetal, que después, por ejemplo, yo en mi jardincito pequeño he plantado tomate. De ahí saco mi tomate y mis hijos dicen tomate cherry porque son chiquititos, no son esos tomates grandes porque yo lo cultivo en forma, o produce en forma natural. En cambio, lo que nosotros tenemos en los mercados grandes y todo, ya es por los químicos, los fertilizantes que le echan y le hacen agrandar pues a la planta. Pero mi tomatero sacamos así, como esos tomates cherry, le dicen mis hijos. Ya hay que cultivar el tomate cherry, da bastante, y tengo en el otro lado, he sembrado cebolla china, china, pues se llama, ¿no? Y de ahí lo voy cortando el tallo, nomás la parte verde, y el resto sigue brotando y todo, ¿no? Después tengo culantro, después de ahí también agarró el huacatay, también he sembrado ají, esos, el ají largo, amarillo, y el otro me compré un maceterito de rocoto, y ha agarrado muy bien. Dice que cuando lo haces con amor, porque la planta es un ser vivo. Yo cuando lo limpio las hojas de mis maceteros y todo, y le hablo a mi plantita, le hablo cómo amaneció, te voy a echar un poquito más de tierra, porque con el riego va perdiendo tierra, y todo, o sea, y eso es de tener buena mano, dice, ¿no? Tú tienes buena mano para sembrar, porque yo cuando siembro, no agarra la tierra, ¿no? Entonces, eso es, yo les aconsejo, chicos, porque es importante tener plantas cerca a nosotros, vegetación cerca a nosotros. Por eso es que nos dicen, pues tienen que salir al campo abierto, donde hay jardines y todo. Los que tenemos privilegio, lo tenemos, pero hay gente que no tiene ese privilegio. Por ejemplo, yo vivo en Surco. En Surco estoy rodeada de parques, ¿no? Esa es la ventaja que yo tengo bastantes parques. Ahora por la pandemia no salgo a sentarme, pero antes de la pandemia salía con mis hijos, ellos patinaban, montaban su bicicleta, yo relajada ahí mirándoles. Entonces, eso es porque es muy importante tener comunidad con la cercanía con la vegetación, porque todas las plantas nos da lo que nosotros necesitamos, oxígeno. ¿Cómo nos da? Porque ellos ventilan con sus hojas, ventilan y mueven más el aire hacia el lugar donde estás. Y cuando más vegetación, mejor. Te jalan el aire ambiental y te lo llevan a la zona donde estás, por la vegetación, ¿no? Por las plantas que están. Y ellos necesitan lo que nosotros no necesitamos, el CO2. Lo que expiramos, ellos lo utilizan para que haga su fotosíntesis. ¿Ves? ¿Se dan cuenta, chicos? Somos una simbiosis perfecta. Por eso, nuevamente, mi invocación, que si no tienen espacios, hagan maceteros. Y si no tienen, para que pongan maceteros en la parte de abajo del piso, quizá aéreos, depende de ustedes. Hay maceteros aéreos.
clava nomás ahí está colgado en su pared y todo, pero tienen que tener vegetación cerca a ustedes, ¿no? Entonces, este ecosistema también, algunos factores influyen a que este huésped también puede enfermarse. No solamente es por el mal comportamiento en su estilo de vida, que no es, o es poco saludable o que no es saludable, ¿no? Por ejemplo, el hecho de fumar cigarro. Imagínate, los fumadores no saben cuánto daño le hacen al medio ambiente, por más que ellos digan, pero yo estoy fumando afuera, ¿no? Imagínate un fumador, dos fumadores, y en el mundo cuántos fumadores contaminan la atmósfera que nosotros respiramos. Y más aún todavía, por esa situación es que salió una ley de las áreas de no fumadores en lugares públicos, ¿no? Porque todo el aire, producto de la nicotina, del alquitrán que combustiona con el prendido del cigarro y la quemada de estos dos sustancias totalmente dañinas para nuestros pulmones, hace que también se contamine. Y otras malas prácticas, pues, de como quemar basura, tirar basura a la calle, y esto se descompone, genera basura, moscas, ratas, queman, tiran desperdicios. Si hay un jardín, ni siquiera lo riegan, y las municipalidades que contribuyen a eso, en vez de poner el jardín, un bonito jardín con plantas, lo más fácil lo pone cemento. Entonces estamos perdiendo áreas verdes, que es beneficiosa. Si tenemos las pocas áreas verdes, no está bien conservadas. Si ustedes ven las avenidas, pobrecitos los árboles, pidiendo auxilio, todas sus hojas impregnadas de monóxido de carbono y su raíz, su tallo totalmente seca, ¿no? Nadie lo riega, las municipalidades tampoco lo riegan, porque una de las funciones de los municipios es justamente generarnos parques y jardines y conservarlo. Por eso pagamos los autovalúos, y derechos municipales, impuestos municipales, y ahí está recojo de basura, limpieza pública, alumbrado público y conservación de parques y jardines. A veces tú no te das cuenta qué elementos es que te cobra la municipalidad en arbitrios municipales, y tú pagas nomás, y si tú lo ves qué cosa, qué ítems es, uno de los ítems es conservación de parques y jardines, y no hay ni un parque por tu zona, qué injusto, ¿no? Porque eso es la labor también de los municipios. Sabemos lo importante que es el medio ambiente, que es la vegetación para nuestra salud, y no lo conservamos. Entonces hay que tener también mayor conciencia cívica de saber la importancia que tiene, y si la municipalidad pone un jardín, una planta fuera de tu casa, ya tienes que hacerlo como parte tuya, tienes que regarle. Por ejemplo, yo tengo un parque, un jardín fuera de mi casa, justo está en el límite entre mi casa y mi vecina. Entonces, y estaba todo deteriorado, hice algunos arreglos acá en mi casa y le dije a mi albañil que le haga el sardinel alrededor del jardín. Ya lo ha hecho todo bonito, con cemento y todo. Mi vecino ha comprado plantitas, lo ha sembrado, y yo cuando lo veo que no está seco, yo salgo a regar, mi vecino también. ¿Por qué? Porque es de los dos y está fuera de nuestra casa. No podemos decir nosotros, es de la puerta afuera, no me interesa. Es parte de ti, es parte de nuestra sociedad, de nuestra parte urbana. El enfoque urbanístico también nosotros debemos tomarlo en cuenta, ¿no? Todos esos aspectos, alumnos, influyen en nuestra salud, en nuestro provecho, y las malas prácticas en nuestro perjuicio. Y todo es el huésped, es el responsable, porque nosotros, dentro de estos tres elementos del ecosistema, nosotros somos los seres pensantes, los seres que modificamos
La naturaleza se modifica gracias al hombre, porque la naturaleza está. Si tú plantas, siembras una planta y ahí se va a quedar, se secará o brotará, depende de ti, depende del hombre. Si lo riega, lo remueve la tierra, entonces la planta también te dará buenos frutos. Si no, se secará y se quedará ahí. O sea, la naturaleza en sí no hace, existe, pero la conservación depende del huésped. Y los microorganismos también, los microorganismos patógenos también, existe en la naturaleza, está ahí, pero basta la intervención del hombre, del ser humano, para que esto se modifique, ¿no? Entonces, hay factores genéticos que también van a influir en la salud, como son enfermedades genéticas que nosotros no prevenimos, porque eso no se puede prevenir. Cuando hay por ejemplo, la fecundación es la unión del óvulo de la mujer y el espermatozoide del varón. Los dos se unen y forman una sola célula. Y de ahí empieza ya la división celular. Pero estas dos células, tanto el espermatozoide como el óvulo de la mujer, tienen su carga genética. Entonces, cuando se unen, mitad de la carga genética es del hombre y mitad de la mujer. Con esa carga genética, chicos, de la célula, porque el espermatozoide es una célula y el óvulo es otra célula, tienen su carga genética que se van a juntar y van a procrear un nuevo ser. Entonces, ese hijo que viene con la carga genética de ambos papás, ¿no? Lo que nosotros llamamos el genotipo y el fenotipo. El genotipo es la carga genética y el fenotipo es la carga que nos va a dar las características físicas de nuestros padres, ¿no? Quizás sacamos la nariz de la mamá, el cabello del papá, los ojos del abuelo, entonces ya eso es carga genética. ¿Eso se puede alterar, se puede modificar? No. Hay una especialidad en salud que es servicio de genética. El médico que ha hecho su especialidad es un genetista. Entonces, cuando un hijo nace, por ejemplo, alterado genéticamente, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter,